Paro de transportistas. Acatarán los gremios del transporte, acatarán los conductores, por supuesto que viven una situación complicada con la delincuencia, con las extorsiones y con los crímenes de choferes de empresas de transporte. Bueno, hay que entender esta dinámica, Lore, porque ayer el ministro del sector decía, paro no va a haber. Pero más allá de lo que pueda decir el ministro, lo que tienes es un sector del transporte muy fragmentado, muy informal, que tampoco ha tenido convocatorias contundentes en los últimos llamados a paro. Por lo que el día de mañana, en vista de quiénes son los que convocan el paro, podrías tener y podemos proyectar hasta un 30% menos del servicio de transporte público de un día normal. Diríamos, no tendrías un 100% de ausencia, falta de servicio de personas que no prenden motores, de conductores que no salen a trabajar, sino más bien podrías tener un 30% menos. Esa es una proyección que hacemos en la medida que tienes gremios formales que dicen yo no voy a parar. De hecho, hay gremios formales que se reúnen con el ministro, pero tienes a un grupo, a un sector informal que critica al gobierno y dice yo voy a parar porque la situación es grave. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Transportes, el ministro César Sandoval, que se reunió con un grupo de dirigentes. El ministro dice yo hablo solo con los formales. Por un lado también dices, oye, ¿y qué pasa con los informales que también brindan un servicio, no? Pero él ayer era contundente diciendo no va a haber paro. De todas maneras, después escucharemos a los convocantes a esta paralización porque, por supuesto, el traslado, la movilidad de todos en la ciudad capital es un tema importante, pero escuchemos la posición del gobierno sobre el paro de transportes anunciado para mañana. Así que paro no va a haber el día 21. Y yo converso con los gremios formales. No corresponde sentarse con las personas o los pseudo dirigentes que se encuentran al margen de la ley. Y entonces hemos quedado en constituir una mesa de trabajo a través de una resolución ministerial y de acuerdo a cómo vayamos avanzando, ustedes irán teniendo conocimiento. Así que paro no va a haber el día 21. Bueno, dos cosas en esta estrategia del gobierno, ¿no? Por un lado, literal, criminalizar al informal. Dice, el informal está al margen de la ley, yo no converso con los informales. Si quieres, Lore, en el transporte hoy por hoy tienes más de la mitad del servicio que se ofrece es informal, domina las vías informales y por eso estamos viendo este desborde de extorsiones. La informalidad favorece a la extorsión también. Esa es una realidad que el ministro se voltea, le da la espalda y dice, yo con ellos no negocio. O sea, además no puedes invisibilizar a aquellas personas que están siendo extorsionadas, que son transportistas, que son de distintas líneas que operan y que atienden. Si tú, Estado, dices, yo no converso con el informal, o sea, prácticamente no vas a conversar con nadie, porque más del 70% de nuestro país es informal. Sigues hablándole a un grupo reducido, sigues sin ofrecer alternativas de formalización. Tú quieres invisibilizar aquello que existe, que está ahí y que está siendo amenazado y asesinado. Efectivamente, Lore. Ahora, un segundo punto de la declaración del ministro, no hay mucho carácter de urgencia para abordar la situación de desborde criminal en el transporte. No tienes sino una resolución que crea un grupo de trabajo que va a elaborar un plan de trabajo. Estoy leyendo textualmente lo que publicó hoy el Diario El Peruano como norma del MTC. El grupo de trabajo tiene la función de elaborar un plan de trabajo para identificar y apoyar a la implementación de medidas y acciones que contribuyan a solucionar la problemática del transporte urbano. O sea, un palabreo tremendo. Un bla, 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 bla. ¿Me puedes volver a repetir la cifra que nos diste hace unos días de la cantidad de transportistas fallecidos en lo que va del año? 41 choferes asesinados en los últimos 12 meses hasta julio del 2025. Más de 54 hechos criminales con arma de fuego, el 100%,
41 muertes, los demás lesionados graves. Complicado, esto lo daba la Fiscalía. Tienes o sea, la 41 realidad del fallecidos. transporte es dura. Tienes 41 fallecidos, pero no hay ese sentido de urgencia. Claro, 41 fallecidos que no son familia de nadie en el Ejecutivo y quizá eso no genera ese sentido de urgencia. Y es la razón por la que protestan, que no significa, porque empiezan a decir, se politiza. Todo paro es una acción política en el fondo. Politizar no es bueno o malo, es parte de las facultades propias de una protesta social, de un reclamo. Pero si no hay paro, como dice el ministro, entonces yo no quiero ver luego que desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección Regional de Educación, anuncien virtualidad. Porque si no hay paro, entonces muy todos poco tenemos... probable, ¿eh? Entonces, si no hay paro, todos tienen que ir a hacer sus labores. El Ministerio de Trabajo no va a pedir flexibilidad en los centros de trabajo, porque si no hay discursos cruzados. Igual el solo anuncio ya te afecta un poco la producción nacional en el día de mañana. Vamos a escuchar al dirigente Martín Valeriano, uno de los convocantes, dirigente del gremio Anitra, que dice sí vamos a parar y vamos a sacrificar ganancias de hasta 15.000 soles día, ¿no? Que es lo que ganaría una empresa de transporte. Claro, no todas las empresas de transporte, y aquí es otra razón por la cual probablemente no tengas un 100% de convocatoria al paro. Los transportistas no pueden dejar de trabajar porque les cuesta dinero. En última instancia, están presionados por la extorsión y están presionados por poder llevar algo de dinero al hogar. Entonces, es un gran sacrificio para muchos transportistas no trabajar el día de mañana. Pero esta es la voz del dirigente que dice: reclamamos por la inseguridad, seguimos pagando cupos, mañana haremos una protesta. Después te cuento concretamente qué puede haber mañana cuando estamos proyectando un 30% de participación en el paro. Escuchemos al dirigente Valeriano. La economía ha mermado mucho en las empresas de transporte formal, porque acuérdense que no solamente son extorsionadas por una banda, por dos, sino hasta por tres. Independientemente que hay empresas que por temor a que maten a su conductor dejan de elaborar, ¿no? Todo esto hace que hoy, el 21 de agosto, salgamos a protestar en contra de este gobierno indolente que hace poco nada por resolver el problema. ¿Cuánto pierden los conductores, los buses, las empresas? Generalmente entre 6 a 10.000 a 15.000 soles, dependiendo de la cantidad, porque acuérdense que hay rutas, hay empresas que tienen 2, 3 rutas, hay empresas que tienen una ruta. Entonces un aproximado entre 7.000 a 15.000 soles diario a más. Claro, este dirigente dice mañana vamos a parar, y son los dirigentes que también estuvieron convocando las últimas paralizaciones. Ahora no ha tenido mucho protagonismo el dirigente Campos, Julio Campos, que convocó a paros que al final no tuvieron, digamos, el respaldo de los transportistas. La constante convocatoria a paros también apaga el efecto que puede tener una paralización. Por eso advertimos, mañana puede haber una reducción, pero en todo caso sería leve, ¿no?, de la oferta de transporte. ¿Qué va a haber sí o sí mañana? Ajá. Mañana va a haber alguna marcha que salga desde Lima Norte hasta el centro del poder político, digamos, el centro de Lima, ¿no? Mañana va a haber manifestación, digamos, de protesta de estos gremios transportistas que se desplazarán acompañados por la policía. Pero eso podríamos decir está por descontado. Probablemente sea un día muy poco transitable en el centro de Lima, Avenida Bancay, Nicolás de Piero, las avenidas donde suelen darse estas manifestaciones, ¿no? Pero eso no tiene que ver directamente con la falta del servicio de transporte. De hecho, el gremialista Martín Valeriano decía, sí, mañana vamos a hacer una protesta, vamos a hacer un plantón, vamos a dirigirnos a las autoridades llevándoles nuestro reclamo. Eso sí está descontado, digamos, una marcha que pueda alterar el normal tráfico que tienes en Panamericana Norte o en las avenidas troncales del centro de Lima, tipo Abancay, por ejemplo, ¿no? Eso mañana puede haber. Y tomar en cuenta que ya hay universidades, especialmente privadas, que han tomado la decisión de pasar a la virtualidad, lo que reduce naturalmente el tráfico o la necesidad de transporte para muchas personas que tendrían que ir a sus centros de estudio y que no, se van a quedar desde sus casas haciendo sus clases. Vamos a ver cuál es la decisión desde el Ministerio de Trabajo permitiendo flexibilidad a los empleadores y por otro lado del Ministerio de Educación, porque dan estos mensajes cruzados. Dicen, no hay paro, vamos a trabajar, no se puede parar, y de pronto le dicen a todos los alumnos de la escuela pública, que son aquellos más vulnerables y que no tienen internet en su casa, en todo sentido, para hacer una clase, sí, ustedes sí se van a la virtualidad. Claro, sería entre ministerios pisarse el callo, digamos, ¿no? O sea, si educación en la noche
cancela las clases, probablemente tengas una previsión de que habría cierta contundencia, pero ahora solo tienes 2 universidades, Católica y del Pacífico. La de Lima también. La de Lima, que se suma a una convocatoria de clases virtuales. Vamos a ver cómo está la jornada, por supuesto la cobertura en Latina Noticias.